En tu programa Campo, Café y Ciudad, entramos ahora en la sección Agroeconomía. Vamos a conversar con Demetrio Fraile. Él es productor de arroz de Calabozo, Estado Guárico, directivo de Aprosigua, Asociación de Productores del Sistema Río Guárico. Bienvenido a Campo, Café y Ciudad, Demetrio. La verdad que es un placer conversar contigo a la distancia. Y quisiéramos, además de darte la bienvenida, obviamente, a nuestro programa, quisiéramos conocer de ti cuál es la situación de la cosecha del ciclo norte-verano de arroz ahí en Guárico y cómo les fue inclusive en el ciclo de invierno del pasado año. Hola Werner, un saludo. Gracias por esta invitación a Campo, Café y Ciudad. De verdad que me siento complacido de poder comunicarme con mis compañeros del occidente del país. Y bueno, entrando en materia, la siembra de arroz en Guárico este año ha sido, aquí en Calabozo específicamente, que es la zona productora de arroz del Guárico, ha estado bastante reducida. Creo que debemos estar entre las 6 o 8 mil hectáreas. Entre otras cosas, la poca superficie se debe a que el sistema de riego, quien es que nos surte de agua para la temporada de riego norte-verano, en esta ocasión no pudo recargarse adecuadamente el embalse y por lo tanto hubo una limitación bastante seria en cuanto a la superficie a regar. De hecho, hubo zonas del sistema de riego que no dispusieron de riego, básicamente porque no había suficiente agua en el embalse. Si a eso le agregamos el hecho de la limitación en cuanto a la posibilidad de adquirir insumos y la inexistencia del crédito bancario, pues en realidad la siembra ha sido bastante reducida. Además de eso, tardía, el agua la dieron muy tarde en diciembre y esta fecha que todavía hay productores sembrando, una situación completamente anormal y preocupante. En cuanto a la siembra de invierno llegó aproximadamente a las 10-12 mil hectáreas. Tampoco fue una siembra dentro de los parámetros normales, siempre con lo que hemos hablado de limitaciones en cuanto a insumos, crédito bancario y todas estas cosas. Y además, te puedo decir que normalmente una siembra de invierno en Guárico es de unas 21.000, 22.000 hectáreas y una siembra de verano puede sobrepasar normalmente unas 30.000 hectáreas. Entonces, como te darás cuenta, la situación es bastante dura, la reducción del área sembrada es fuerte y bueno, hasta los rendimientos se ven afectados. ¿Coincide, Demetrio, los datos que me ofreces con respecto a la disminución de la superficie de siembra con lo que ha reportado FEDEAGRO a nivel nacional? Que se habla de aproximadamente una disminución del 70%, como tú nos indicas, para la siembra norte-verano, y en el caso de ustedes en Calabozo, una disminución del 50% para el ciclo de invierno 2019. Ahora, ustedes están realizando en estos momentos la siembra tardía del ciclo norte-verano. Aquellos agricultores que ya han sembrado o que están sembrando en estos momentos, ¿cuáles son sus expectativas sobre la recepción de esa cosecha por parte de la agroindustria? ¿Qué esperan con respecto al precio al cual va a ser cancelado ese arroz? ¿Ya manejan esa información? ¿Qué nos pudieras decir con respecto a ese futuro inmediato que le espera a los productores de arroz ahí en Calabozo? Bueno, efectivamente no hemos comenzado la cosecha porque, como te había comentado al principio, la siembra se ha realizado tarde. Comenzamos a sembrar prácticamente en el mes de enero, lo que implica que la cosecha va a comenzar a partir del mes de abril, bueno, mayo precisamente. Como te dije, va a ser una cosecha tardía, se corren muchos riesgos por plagas e enfermedades básicamente al comenzar las lluvias. En cuanto a las expectativas de precio, se ha hablado de aproximadamente unos 20.000 bolívares por kilogramo, que si se paga en forma oportuna probablemente va a cubrir de alguna forma las expectativas de los productores. De hecho, ya los subproductos han subido de precio sustancialmente y el arroz tiene actualmente un precio a nivel local. El arroz de mesa tiene un precio a nivel local que ronda los 70.000 bolívares, lo que hace pensar que el precio de referencia pudiera llegar a los 20 y probablemente sobrepasarlo, pero el problema básico va a ser el momento en que se va a cosechar,
porque es una cosecha tardía, como te explicaba. Y además de eso, por razones de lo tardía de la siembra, mucha gente aquí en Guárico sembró unas 4 variedades que presenta algún tipo de problema hasta ahora de rendimiento en molino, lo que probablemente también afecte el precio. Adicionalmente, bueno, evidentemente la producción nacional obliga a que algunas agroindustrias importen, pero ese obliga también tendríamos que analizarlo porque lo que la agroindustria está importando pudiera muy bien haber sido sembrado en el país si los productores hubiéramos contado con crédito oportuno y con insumos en el momento adecuado. Adicional también a esta situación, hay una amenaza que pende sobre las cabezas de todo el circuito, que es la entrada del país de arroz blanco importado, que por lo menos en la siembra de invierno nos afectó sensiblemente el precio, porque estábamos cosechando y cuando el arroz nacional tenía un precio de hasta 48.000 bolívares el kilo, estaba llegando al país arroz blanco de mesa ya empacado, que era comercializado en las tiendas locales hasta en 18.000 bolívares el kilo. Por lo tanto, el panorama es interesante, pero uno no sabe en términos reales cómo va a terminar esta siembra hasta tanto podamos recolectar el producto y que sea efectivamente pagado, preferiblemente en moneda extranjera. Estamos conversando en la sección Agroeconomía con Demetrio Fraile, productor de arroz de Calabozo, Estado Guárico, directivo de Aprosigua. Demetrio, me preocupa el tema de las importaciones de arroz. Parece que se repite el escenario que están viviendo los cañicultores, cuando en plena zafra están ingresando al país azúcar blanca ya procesada, ni siquiera azúcar cruda, como normalmente se realizan las importaciones de azúcar en el país, luego de haber destruido la producción de caña en Venezuela, como se ha destruido la producción de arroz en Venezuela. Quienes nos escuchan en campo, café y ciudad deben recordar que Venezuela fue un país exportador de arroz hasta hace una década atrás. Hoy en día el 60-70%, no sé, Demetrio, los datos que ustedes manejan, es arroz importado. Ahora, esas importaciones que a mi parecer son desleales con la producción nacional, ¿quién las realiza? ¿Es la industria privada? ¿Es el gobierno nacional quien las está realizando? Que como tú mismo lo dices, es arroz ya de mesa, arroz ya empacado, y obviamente compite de manera desleal con la producción nacional. Efectivamente, Werner, la importación de arroz es una competencia desleal y es criminal, atenta contra el productor, atenta contra la agricultura nacional y es algo que se constituye un factor de destrucción de nuestra capacidad productiva. Por lo menos ese arroz que está llegando ahorita al país, arroz Paddy, debe ser arroz Paddy US2, presumimos que debe venir de los Estados Unidos, muy seguramente tiene un precio de aproximadamente unos 34 centavos de dólar, que pudieran equipararse a la compra de un arroz venezolano a 20.000 bolívares, que venían siendo como unos 26 centavos de dólar, pero ese arroz es Paddy húmedo, al secarse vendría saliendo más o menos al mismo precio, pero yo también presumo que ese arroz no solo se pagó el precio del arroz como tal en los Estados Unidos o en el puerto de compra, transporte y seguro, lo que le añade otros centavos de dólar más que lo hacen más caro que el arroz producido en el país. Pero no solo es la cuestión del precio, que efectivamente el consumidor nacional debería verse beneficiado por cualquier precio menor que pudiera pagar la agroindustria y que de alguna forma pudiera el venezolano comer un arroz más barato. Pero todos sabemos que no es así. Y todos sabemos también que es necesario que se potencie, que haya la disponibilidad para los productores de los insumos y el crédito bancario que nos permita recuperar nuestros niveles de producción. Ahora bien, la otra amenaza, que es el del arroz blanco empaquetado, esa es una amenaza aún mayor. Todavía es más descabellado la situación, porque es un arroz que entró al país de muy mala calidad. No sabemos por qué en términos reales salió tan barato, porque nos haría presumir que eso no pagó ni transporte, ni aranceles, ni nada por el estilo, porque cuando tú revisas los precios de los arroces a nivel internacional, el blanco puesto aquí no saldría ese precio, tendría un precio superior. Por lo tanto, que ahí, utilizando palabras más o menos bonitas, podría haber un dumping, no sé,
¿qué otra palabra pudieras tú utilizar para explicar la entrada de ese arroz blanco al país? Pero en resumidas cuentas, cualquier arroz importado, sea padio o sea blanco, termina por poner una piedra más en la destrucción de la agricultura nacional. La verdad que, Demetrio, es inexplicable la llegada de alimentos terminados al país, incluso por debajo del precio internacional. ¿Cómo llega a ocurrir este fenómeno? Nadie se lo explica. Creo que es algo que el gobierno nacional debería aclararle al país, y sobre todo aclararle al país por qué prefiere la importación de alimentos y no la producción nacional. Es algo que durante estos 20 años no hemos dejado de reclamar y de alzar nuestra voz, y sin embargo vemos que el gobierno insiste en esa política de destrucción nacional, a pesar de que sabemos que es la única manera de satisfacer los requerimientos alimenticios del venezolano. Demetrio, con miras al ciclo de invierno 2020, ya nos informaste que la siembra norte-verano comenzó de manera muy tardía, inclusive en enero. Decías que hay productores que inclusive están sembrando aún. ¿Cómo vislumbran ustedes entonces el ciclo de invierno 2020? Ya Agropatria ha dicho que no hay distribución de fertilizantes, están imposibilitados de ofrecer fertilizantes al país. ¿Estarán ustedes en capacidad de importar directamente sus insumos a pesar de que no hay crédito bancario a la agricultura y a la ganadería en Venezuela? ¿Cómo vislumbran ustedes entonces el ciclo de invierno 2020? Werner, en gran medida la siembra de invierno en primera instancia va a depender de cómo sean los rendimientos y cuál sea el precio de la siembra de verano. El precio de verano debe dar una buena señal a los productores, porque no solo es como señal, sino sencillamente que el productor que invirtió en la siembra de verano es el que va a poder asumir la siembra de invierno, porque tú sabes muy bien que tanto en Guárico como en Portuguesa, que son las grandes zonas productoras de arroz, se siembran los dos ciclos, tanto norte-verano como invierno. Pero aun cuando hubiera un precio redituable y aun cuando los productores pudiéramos recibir un precio en dólares que justificara nuestra inversión, hay que tomar en cuenta lo que tú bien citabas, la posibilidad de adquirir agroinsumos, básicamente los fertilizantes. Ya Pequiven dejó claro al sector productor que solo hay algunas cantidades de DAP y de sulfato de amonio, todo lo que querramos de urea, pero no hay nada de NPK, las acostumbradas fórmulas, es decir, lo básico, nitrógeno, fósforo y potasio, que son indispensables para el crecimiento de las plantas y para la producción. Por lo tanto, si a eso se lo sumas la falta de crédito, mira, la siembra de invierno va a estar muy, muy, muy difícil. Yo creo que el sacrificio que ha hecho la agricultura venezolana ha sido extraordinario en seguir haciendo lo que sabemos hacer con todas las ganas, con toda la tecnología que todavía conservamos. Y cuando digo tecnología es el know-how, el saber hacer las cosas. El agricultor venezolano, el ganadero venezolano tiene una forma de hacer las cosas que todavía le permite y le ha permitido seguir produciendo. Nuestra dirigencia gremial, tanto la gente de FEDAGRO como la gente de FEDENAGA, en el caso nuestro de FEDEGUÁRICO, han sido muy claros en sus posiciones. Necesitamos reglas claras, necesitamos la posibilidad de adquirir los productos, pero que después no se nos juegue camomila, y entonces después que importamos los productos no sabemos si son de nosotros o si se los van a regalar a alguien, y entonces necesitamos un respeto a la propiedad privada, necesitamos... La palabra rentabilidad probablemente suene dura en una situación de hiperinflación, pero entonces lo que necesitamos es que haya una normalización real de la economía, que haya reglas claras, que se respete la propiedad privada, que se permita de verdad que podamos producir y que podamos cumplir con nuestro gran anhelo de garantizar la seguridad agroalimentaria en nuestro país, de que comamos al máximo posible de productos hechos en Venezuela, producidos en Venezuela. Los agricultores y ganaderos venezolanos estamos en disposición de seguir haciendo las cosas para que el venezolano coma. Necesitamos que el gobierno de verdad asuma esa responsabilidad de una forma coherente, de una forma que permita que todos los actores de la cadena podamos jalar en la misma dirección. ¿Cuál es esa dirección? Que el venezolano coma bien
y que el venezolano coma producto hecho, producido en Venezuela. Le damos las gracias entonces a Demetrio Fraile, productor de arroz de Calabozo, Estado Guárico, miembro de la directiva de Aprosigua, Asociación de Productores del Sistema Riego Guárico, por su participación en la sección Agroeconomía de tu programa Campo, Café y Ciudad. Excelente participación, excelente información nos ofrece sobre el cultivo del arroz en Venezuela y las importaciones desleales que están compitiendo con la producción nacional. Sin embargo, él lo ratifica, los agricultores venezolanos siguen ahí, insistiendo y apostando a Venezuela. Ese es el camino. Continuamos en Campo, Café y Ciudad.